Hola chicos, hoy mis compañeros y yo les mostraremos qué es una distribución normal, con diferentes ejemplos para que ustedes entiendan. Primero haremos una breve introducción general sobre qué es la distribución normal. Esta también conocida como distribución de Gauss o gaussiniana. Esta es una probabilidad continua, lo que significa que se caracteriza por su forma de campana simétrica. Matemáticamente es también una variable aleatoria X. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo funcionan sus parámetros. El primer ejemplo sería la media de la distribución y la segunda la varianza de la distribución. Esta es asimétrica y se diferencia con una h invertida y la varianza como O al cuadrado. Esta controla la dispersión de los datos en la distribución normal estándar. Esta tiene propiedades claves como la simetría, este siendo su tono a media, como h invertida. Campana, su forma de campana con colas que se extienden. La media y la moda siendo una distribución normal. Y la asintótica como las colas de la campana que se acercan al eje. Ya les mostraremos más adelante cómo funcionan. Ahora hablaremos un poco sobre la importancia de la distribución normal. Bueno, para esto es importante tener en cuenta el teorema central límite, también conocido como TCL. Este teorema establece que la suma de un gran número de variables aleatorias e independientes son distribuidas con ciertas condiciones. Esta tiende a estar normalmente distribuida con fenómenos naturales y errores de dimensión, que son resultado de múltiples factores independientes. Estos también exhiben una distribución normal para tenerlo en cuenta. Unas cosas que debemos tener en cuenta es el modelado de datos, la inferencia estadística, los procesos de control de calidad y la predicción y pronóstico. En este caso hablaremos un poco más de... Con el modelado de datos, la distribución se utiliza para modelar y analizar datos en áreas como biología, economía, psicología y sociología. La inferencia estadística se utiliza en la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para medir la media de una población. Esto lo utilizan muchísimo las alcaldías o empresas donde la gente es importante. Procesos de control, de calidad, predicción y pronóstico son ambas que se juntan y estas funcionan para determinar un proceso. La distribución normal estándar es una forma especial de la distribución normal que tiene una media cero y una desviación estándar de 1. Sus particularidades son: todos los valores estándar están en términos de desviaciones estándar desde la media. La distribución normal estándar es simétrica en torno al valor cero. Se utiliza para estandarizar diferentes distribuciones normales. Cuando una de estas tiene una medida diferente de cero o una desviación estándar diferente de 1, se denomina distribución normal no estándar. Esta se puede convertir en una distribución normal estándar utilizando la fórmula de estandarización. Esto permite comparar diferentes distribuciones normales y realizar cálculos de probabilidad de manera más sencilla y estandarizada. Estandarización: proceso de transformar una variable aleatoria que sigue una distribución normal con cualquier media y desviación estándar a una variable que sigue una distribución normal estándar, es decir, con media cero y desviación estándar 1. Esto sirve para simplificación de cálculos, lo cual al transformar los datos en una distribución normal estándar, se pueden utilizar directamente tabla Z y fórmulas estándar sin necesidad de ajustar para diferentes medidas y desviaciones. Comparabilidad: permite comparar datos de diferentes distribuciones normales de forma directa, dado que todos los datos estandarizados tienen la misma escala. Facilitar la inferencia estadística: muchas técnicas estadísticas, pruebas de hipótesis e intervalos de confianza están formulados en términos de la distribución normal estándar. Los pasos son los siguientes. Primero, determina la media y la desviación estándar. Para cada valor de la variable x, resta la media. Divide el resultado obtenido en el paso anterior por la desviación estándar. Entonces así, como venimos mencionando anteriormente, es una nueva variable z que mantiene la normalidad y además su media es 0 y su varianza es 1. Su uso consiste en dos elementos. Con las tablas z, una vez estandarizados todos los valores de la variable x, se pueden utilizar para encontrar probabilidades asociadas. Estas tablas proporcionan las áreas bajo la curva de la distribución normal estándar hasta el valor z. Comparación de valores: este permite comparar diferentes datos e interpretar datos en términos de desviaciones estándar que permite una mejor comprensión y análisis comparativo entre diferentes conjuntos de datos. Comencemos a hablar de los ejemplos de tabla Z. Supongamos que queremos calcular la probabilidad que en una variable aleatoria distribuida normalmente con medida de u igual a 10 y desviación estándar de o igual a 2 sea menor que 12,5, la probabilidad que una variable aleatoria x distribuida normalmente con medida de u igual a 10 y desviación estándar de 0 igual a 2 sea menor que 12,5. Se puede calcular utilizando las disfunciones de distribución acumulativa, o sea, la CDF,
de la distribución normal estándar y ajustándola a estos parámetros específicos como mostramos en el ejemplo, donde z es una variable aleatoria distribuida normalmente estándar. Utilizando tablas de distribución normal estándar, podemos encontrar que p z es menor que 1,25 igual a 0,8944. Por lo tanto, la probabilidad que x sea menor de 12,5 es aproximadamente el 0,8944. Puesto que el valor z 1,25, primero buscamos en la fila el valor de los dos primeros dígitos, es decir, el 1, el 2, y luego sobre la columna buscamos el 0,05 y la intersección será el valor de la probabilidad para este evento. Bueno, hablemos ahora del ejemplo, cómo lo utilizamos en Excel. Para este ejercicio usamos el Excel para resolver con los mismos parámetros que utilizamos en los ejercicios pasados, donde el 1,5 y el 12,5. Hola, mi nombre es Jimena Gaitán y voy a presentar lo que es la solución real, en donde la distribución normal se utiliza para analizar lo que son los datos de biodiversidad y la conservación de los bosques tropicales. Teniendo en cuenta lo anterior, se explica que varios estudios analizan los datos mediante estadísticas parametrizadas basadas en una distribución normal de las frecuencias de los datos de campo. Claramente es fundamental para entender estudios clave para la ecología y los métodos, claro. Además, se menciona un ejemplo de nuestro muestreo aleatorio en el que se